Bienvenidos a Guerras y Geopolíticas, vuestro nuevo canal que muestra toda la realidad de la geopolítica mundial. Hoy os vamos a presentar un tema muy interesante, pero antes de hacerlo, por favor, aseguraros que nos seguís en Telegram, en YouTube y en TikTok. Seguidnos en todas nuestras redes sociales. ¿Qué está pasando exactamente en la frontera entre Polonia y Ucrania? Pues prácticamente es una pelea entre granjeros y no solo ocurre en esta frontera, sino que también en la frontera de Rumanía, Hungría y Eslovaquia. Como ya sabéis o sabréis, granjeros en estos países explican que la Unión Europea y sus Estados miembros deben dejar de importar de Ucrania productos agrícolas libres de impuestos, pero de baja calidad. Esto fue manifestado por las organizaciones agrarias de Hungría, Polonia y Eslovaquia. Esto fue en un comunicado reciente a sus gobiernos, en el que pedían un planteamiento conjunto y la protección de los intereses de los agricultores y productores de estos países que acabo de mencionar. Pero a ver, ¿por qué piden esto? Unos agricultores que viven en una unión económica liberal y no proteccionista. Bueno, pues 4 meses después de la operación especial rusa en Ucrania, en junio del 2022, la Unión Europea levantó temporalmente las restricciones a las importaciones procedentes de Ucrania, lo que provocó una afluencia de productos ucranianos al mercado comunitario de la Unión Europea, y esto forzó a los agricultores a bajar los precios, especialmente en países de primera línea como Hungría, Polonia, Eslovaquia y Rumanía. Obviamente, esto llevó a la firma de un acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Ucrania, que incluye una zona de libre comercio de alcance amplio y profundo que se negoció entre el 2007 y 2011 y se firmó el 21 de marzo y el 27 de junio del 2014. Justo cuando comenzaron los primeros problemas en Ucrania, cuando hubo esta revolución del Maidán. El acuerdo de asociación es el principal instrumento de acercamiento entre Ucrania y la Unión Europea. Este acuerdo promueve la profundización de los lazos políticos y el fortalecimiento de los vínculos económicos y el respeto de los valores comunes según la Unión Europea. El acuerdo entró formalmente en vigor el 1 de septiembre de 2017 tras su ratificación por todos los Estados miembros de la Unión Europea. Desde entonces, la Unión Europea ha concedido a Ucrania la plena liberalización del comercio, suspendiendo temporalmente los derechos de importación, los contingentes y las medidas de defensa comercial para las importaciones procedentes de Ucrania. Esto es lo que se conoce como Reglamento de Medidas Comerciales Autónomas. Estas medidas entraron en vigor por primera vez el 4 de junio de 2022 y se reintrodujeron un año más tarde, el 5 de junio de 2023. Supuestamente, gracias a estas medidas, la Unión Europea está apoyando significativamente la economía de Ucrania, ayudando a aliviar la difícil situación a la que se enfrentan los productores y exportadores ucranianos, obviamente, debido a la guerra con Rusia. Pero ¿no es más fácil llegar a un acuerdo de paz y terminar la guerra ya? Eso, a decir verdad, ahorraría mucho dinero y dolores de cabeza a ambas partes, a la Unión Europea y a Ucrania. Pues parece ser que no lo es. La mejor forma de ayudar a Ucrania es dándoles más armas y asegurando su victoria sobre la segunda potencia mundial, ¿ok? La misma que ha aumentado su capacidad de producción en los últimos 2 años y es uno de los mayores exportadores de petróleo y gas en este mundo, ¿ok? Aún así, el apoyo continúa contra esta guerra de agresión por parte de Rusia para asegurar un futuro prometedor a Ucrania. Según la Unión Europea, el acuerdo Unión Europea-Ucrania mejora la competitividad de las empresas europeas en el mercado ucraniano y viceversa. En general, para el comercio de mercancías, el acuerdo eliminó la mayoría de los aranceles. O sea, en la Unión Europea creo que fue un 98,1% y en Ucrania un 99,1% de aranceles industriales que se eliminaron por completo. Entonces ahora, según la Unión Europea,
es mucho más fácil hacer negocios en un país en guerra, ¿ok?, que es bombardeado diariamente. Y así, ¿verdad? Muchos negocios están interesados en esta oferta y están viendo grandes oportunidades en abrir sus fábricas en un país el cual es bombardeado diariamente. Por ejemplo, Rheinmetall, si se pronuncia así, que es una empresa alemana, ¿ok? Ellos han decidido fundar una empresa conjunta con el conglomerado estatal ucraniano Ukroboronprom, ¿vale? Así se llama, me ha costado aprender este nombre. Bueno, han firmado un acuerdo para construir y reparar tanques en Ucrania. Y mira, los rusos ya han amenazado con bombardear esta fábrica si es que se llega a crear. Este acuerdo magnífico de la Unión Europea y Ucrania eliminó el 94,7% de las líneas arancelarias. En el caso de algunos productos, la Unión Europea sigue eliminando gradualmente los aranceles con los periodos transitorios, o sea, poquito a poco. Por ejemplo, los derechos de importación de la mayoría de los productos agrícolas importados en la Unión Europea se redujeron a cero, o sea, 0% en el 2016. Para el resto de mercancías agrícolas no liberalizadas se aplican contingentes arancelarios. La gestión de estos contingentes se realiza por orden de llegada o mediante licencias de importación. Este trato no se lo dan ni al Reino Unido. Y ya sabéis por qué. Porque se fueron de la Unión Económica Europea, pero a Ucrania sí se lo dan, a pesar de no ser un miembro de la Unión Europea aún. Entonces, ¿de qué se quejan estos agricultores en la frontera con Polonia? ¿No pueden vender sus productos en Ucrania ahora que no se imponen tarifas a la exportación de estos dentro de Ucrania? Bueno, pues muchos dicen que vender en Ucrania les haría perder mucho dinero. Otros dicen que vender en Ucrania es muy arriesgado. Otros dicen que el coste del petróleo aumentó y con ello el coste de la producción. Se quejan de que debido a la reducción en tarifas, los productos ucranianos son mucho más baratos. Y aseguran que el grano ucraniano y otros productos han inundado al mercado europeo y esto les fuerza a reducir sus precios y vivir malamente. Esto, la verdad es que me recuerda a las quejas de los agricultores en países africanos que compiten con bienes occidentales altamente subsidiados por la Unión Europea o por los Estados Unidos. Pero bueno, dejémoslos ahí. Otros se quejan de que el precio del gas ha subido y con ello el precio de los fertilizantes, por lo cual tienen que aumentar el precio de sus productos, ¿ok? Y no pueden competir con el bajo coste de los productos ucranianos. Ninguno de ellos considera el hecho de que la guerra que apoya a la Unión Europea es lo que está llevando a la subida del precio del petróleo, del gas y a vivir mal, como ellos dicen. Obviamente, este acuerdo entre la Unión Europea y Ucrania ha beneficiado mucho a Ucrania. Por ejemplo, la suspensión de los aranceles junto con la incertidumbre sobre el Mar Negro provocó un fuerte aumento del comercio ucraniano a través de sus rutas terrestres hacia sus vecinos europeos. En junio del año pasado, cuando entró en vigor la suspensión de las tarifas, los 27 Estados miembros importaron 548.838 toneladas de maíz ucraniano en diciembre. Esas mismas importaciones habían aumentado a 1.541.138 toneladas. Eso era antes, unos 500.000, y aumentó a 1,5 millones, ¿ok? Pero los agricultores europeos no ven este acuerdo como algo beneficioso y han decidido tomar acciones. O sea, no les gusta el hecho de que Ucrania pueda importar toda esta cantidad de grano a la Unión Europea. O sea, estos agricultores también tienen apoyo político, ¿ok? Por ejemplo, el comisario de Agricultura de la Unión Europea, Janusz Wojciechowski, rompe filas en medio de la inquietud y critica las importaciones agrícolas procedentes de un país asolado por la guerra como lo es Ucrania. Argumentó que la liberalización del comercio beneficiaría a Rusia al ayudar a Moscú a desplazar las exportaciones de Ucrania, ¿ok?, lejos de las regiones como África y Asia hacia la Unión Europea,
lo que podría causar efectos desestabilizadores. Es más, insistió en que la prioridad debe ser ayudar a desviar las exportaciones de los países de la Unión Europea. O sea, no llevarlos a la Unión Europea, sino a otros países que lo necesitan más. Sin embargo, se quedó aislado en la Comisión Europea por su apoyo a la decisión unilateral de Polonia de mantener un embargo sobre las importaciones ucranianas. Una medida que violaba la legislación de la Unión Europea, y esto según el periódico Político. ¿Okay? El 8 de enero, el gobierno polaco llegó a un acuerdo temporal con los agricultores polacos que desde noviembre de 2023 decidieron tomar acciones por sí solos, ¿ok? Y bloquear un paso fronterizo ucraniano para protestar contra el grano ucraniano barato que inundaba sus mercados. El acuerdo entre el gobierno polaco y los agricultores pretende aliviar las cargas fiscales de los agricultores, pero como Ucrania se prepara para iniciar las conversaciones de adhesión con la Unión Europea, los agricultores temen que se destruya aún más su agricultura y que no puedan competir con este grano. Entonces, los camioneros polacos fueron el primer grupo de camioneros que empezó a bloquear 3 grandes pasos fronterizos con Ucrania. Y esto fue a principios de noviembre de 2023, y a eso se unieron más granjeros en otros países fronterizos que tienen fronteras con Ucrania. Sin embargo, los camioneros polacos siguen bloqueando el tráfico en la frontera entre Ucrania y Polonia, creando colas de muchos kilómetros, a pesar de que los agricultores han llegado a un acuerdo con el gobierno, como he mencionado antes. Supuestamente pusieron fin a esta protesta el sábado 6 de enero de 2024, pero siguen ahí. Según el acuerdo, el gobierno polaco pondrá en marcha subvenciones al maíz por valor de 230 millones de euros y aumentará los préstamos de liquidez y mantendrá el impuesto agrícola al nivel o a los niveles que estaban en el 2023. Hey, esto no termina aquí, ¿ok? 2 días después, el 8 de enero de 2024, los agricultores alemanes iniciaron una semana de protestas en todo el país contra los recortes de subvenciones, bloqueando carreteras con tractores y sumiendo en la miseria a la coalición del canciller Olaf Scholz, ¿ok? Se unieron, crearon convoyes de tractores y camiones y se congregaron en las carreteras a temperaturas bajo cero en casi los 16 estados federales de Alemania, ¿ok? O sea, este drama demuestra la falta de coordinación y cooperación entre los países de la Unión Europea y también entre ellos y la Comisión Europea, que en cuanto a relación con el funcionamiento de los carriles de la solidaridad, así es como lo llaman, ¿vale? Estas rutas que permiten a los ucranianos exportar grano a Europa, la cual provocó una crisis en la que los países fronterizos adoptaron polémicas de restricciones unilaterales. O sea, no solo fueron los camioneros, sino también sus gobiernos. El 15 de abril, el gobierno polaco introdujo unilateralmente una prohibición a las importaciones y al tránsito de productos agroalimentarios ucranianos hasta el 30 de junio de 2023. Hungría, Eslovaquia y Bulgaria prohibieron productos ucranianos sin prohibir el tránsito, solo los productos, mientras que Rumanía también se planteó tomar medidas muy similares. O sea, estos agricultores y sus gobiernos liberales, provocaron la muerte de 3 camioneros ucranianos. Uno de ellos enfermó en uno de los 4 puntos fronterizos entre Ucrania y Polonia y murió mientras era trasladado al hospital. O sea, esto de la larga espera. Es que eran semanas de espera, ¿ok? A los ucranianos se les agotó la paciencia y comenzaron a utilizar trenes para transportar los camiones y saltarse el bloqueo fronterizo que impusieron los camioneros polacos. Bueno, como veis, el jardín verde de Borrell no es tan verde como él lo describe y como él promete, y al parecer las sanciones a Rusia están afectando gravemente a la economía europea y a las relaciones internas entre los países. Como ya veis, y no solo con el grano o con las importaciones, sino también con el gas, con el petróleo, etc. Vamos, que ¿es esto bueno? ¿Esto es malo para Europa? No se sabe, ¿ok? Estos enfrentamientos no ayudan a la Unión Europea. Otras personas dicen que es necesario
tener este pasillo solidario con Ucrania, pero quién sabe. A decir verdad, esto es una pregunta que solo Ursula von der Leyen puede explicar. Os seguiremos informando.